Soy Anny González y les voy a hablar del salario y beneficio para el trabajador y la trabajadora. Comenzamos con la remuneración. La remuneración es una forma de compensación económica que recibe una persona a cambio de su trabajo en una organización. El salario es la retribución económica que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios laborales. Se trata de la cantidad de dinero que el trabajador recibe de su empleador, generalmente de forma periódica a cambio del trabajo que realice. El salario de base para las contribuciones. Se denomina base, salario de base, a la parte fija de la remuneración de los trabajadores. Sobre dicha base se suelen calcular remuneraciones adicionales u otros complementos salariales como antigüedad, trienios, peligrosidad, productividad, comisiones. El salario está formado por dos componentes principales, el salario base y los complementarios salariales. El salario base es la cantidad fija que se recibe por la realización del trabajo, mientras que los complementos salariales son cantidades adicionales que se reciben por circunstancias especiales, como la antigüedad, la formación o las condiciones de trabajo. Propina y porcentaje del servicio. Tiene carácter salarial la propina y el importe del 10% sobre el consumo que cobra el establecimiento comercial. Principios generales del salario. Libre estipulación. La libre estipulación del salario sin perjuicio de los beneficios ya reconocido por los patronos y la ley, y no podrá estimarse un salario inferior al salario mínimo. Libre disponibilidad. El salario es el producto social generado principalmente por los trabajadores y por tanto, como lo señala la justa distribución, debe garantizar una vida digna junto a sus familias. Irrenunciabilidad. Es un derecho irrenunciable, no puede cederse a todo o en parte, a título gratuito o oneroso, salvo los casos que establece la ley en mención. Suficiencia. Refiere al derecho de un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí su familia con las necesidades. Salario y productividad. Se debe reconocer el salario según la productividad en una entidad o mejora de la producción. Las clases del salario. Se estipulan 4 clases de salario que son por unidad de tiempo, por unidad de obra, pieza o destajo, por tarea o por comisión. Salario por unidad de tiempo. En este caso se toma en cuenta el tiempo empleado para la realización de la actividad encomendada, sin usar como medida o cálculo el resultado de la misma. Sobre el cálculo, cuando el salario sea estipulado por mes, se entenderá por salario diario la reentrada parte de la remuneración mensual. El cálculo del salario hora será el resultado de la división del salario diario por la cantidad de horas de la jornada diurna, nocturna o mixta, según sea el caso y cuando en el mes o la semana varíe el número de horas trabajadas al día. El cálculo se establecerá tomando en promedio la cantidad de horas trabajadas por los días trabajados. El salario por unidad de obra. En caso contrario, el salario por unidad de tiempo no es tomada en cuenta la cantidad de tiempo en la que se realizó la actividad, sino la obra realizada por el trabajador. El cálculo para el pago de su servicio no podrá ser menor a aquel que se le pagare si hubiera realizado la actividad, considerando la unidad de tiempo. Salario por tarea. Es aplicable para aquellos empleados que son contratados para realizar una actividad en específico, considerando el tiempo que le lleva a culminarla y rendimiento que haya tenido. El salario normal. Se entiende por salario normal aquel devengado por el trabajador de forma regular y permanente. Salario comisión. Aquí se refiere a la ganancia de un porcentaje del total de la venta de productos o servicios a la que es acreedor un trabajador. Son los trabajadores en los rubros de ventas quienes suelen ganar comisiones por sus resultados. Salario integral. Incluye la sumatoria de las alícuotas del bono vacacional y las utilidades respectivamente. El salario base para el cálculo de los beneficios laborales. Las utilidades se calculan con base al salario normal promedio, devengado por el trabajador durante el periodo fiscal respectivo. Días feriados y de descanso. Todos los días del año son hábiles para el trabajo, con excepción de los feriados. Son días feriados a los efectos de la ley, los domingos, el 1 de enero, lunes, martes de carnaval, el jueves y viernes santo, el 1 de mayo, el 24 y 25 y el 31 de diciembre. Los que sean señalados en la ley de fiestas nacionales y los que se hayan declarado se declaren festivos por el gobierno nacional, por los estados o por las municipalidades, hasta un límite total de 3 por año. Durante los periodos feriados se suspenderán las labores y permanecerán cerradas para el público las entidades de trabajo, sin que se pueda efectuar en ellos trabajo de ninguna especie, salvo las excepciones establecidas por la ley. El recargo sobre las horas extras y sobre el trabajo nocturno. La jornada nocturna será pagada con un 30% de recargo sobre el salario convenido para la jornada diurna. Para el cálculo de lo que corresponde al trabajador por causa del trabajo nocturno se tomará como base el salario normal devengado durante la jornada respectiva. Las horas extraordinarias serán pagadas con un 50% de recargo sobre el salario convenido para la jornada ordinaria.
Para el cálculo de lo que corresponde al trabajador por causa de horas extras, se tomará como base el salario normal devengado durante la jornada respectiva. El salario base. Para el cálculo de las vacaciones. Las vacaciones pendientes a la finalización de la relación de trabajo deben pagarse con base al último salario devengado por el trabajador. El pago del salario, la forma. La forma del salario deberá ser en moneda del curso legal sin la posibilidad de pagar el salario con algún signo representativo con que pretenda sustituirse la moneda, pero podrá hacerse mediante cheque bancario o por órgano de una entidad de ahorro y préstamo u otra institución bancaria conforme a las normas que establece la ley. El lugar de pago. El pago del salario debe realizarse en el lugar donde los trabajadores realicen la prestación del servicio, con excepción en los casos que las razones justificadas se tuviera que pactar en un sitio distinto. Asimismo, no podrá hacerse en lugares de recreo o comercio, tales como bares, cafés, tabernas, cantinas o tiendas, a no ser que se trate de trabajadores de esos establecimientos. En el plazo. Los que integran la relación laboral deben establecer lapsos en horas de fijar el pago del salario, no pudiendo ser mayor de una quincena. De manera excepcional podría ser un lapso mayor a un mes cuando el trabajador reciba del patrono alimentación y vivienda. El día de pago debe efectuarse en el día laborable y cuando éste coincida con un día no laborable se realizará el día hábil inmediatamente anterior. Protección del salario. El salario, como uno de los derechos del trabajador, goza de una amplia protección legal con la finalidad de evitar que el patrono o tercero ejerza mecanismos abusivos que los perjudiquen. Ello en virtud de la situación de indefensión que se encuentra el trabajador frente al patrono, el cual necesita de un salario como un medio de subsistencia para lograr satisfacer sus necesidades y las de su familia. Los privilegios. Consiste en inscribir sobre un inmueble registrado un derecho real de garantía a favor del trabajador para garantizar el pago del crédito reconocido a su favor por el juez o tribunal. Es un derecho que concede el legislador a favor de determinados créditos que por su especial cualidad o condición demanda en justicia ser pagado con prioridad a cualquier otro crédito que posea el deudor y que no cuente con una dicha prelación. El superprivilegio. Privilegio sobre bienes muebles. El legislador en algunos supuestos ha identificado que el acreedor posee un especial nexo con un bien mueble específico del deudor, llámese posesión o ha influido en su mejora, lo que hace que tal acreedor obtenga una preferencia para que sobre el valor de dicho bien obtenga la satisfacción de su acreencia. El privilegio sobre los bienes inmuebles. Sobre los bienes inmuebles del deudor también fija el legislador determinados supuestos de preferencia. Aquí no se requiere la posesión sobre el bien gravado, pero sí una vinculación entre el crédito y el bien inmueble sobre el cual se ejerce el privilegio. El pago de créditos laborales en juicio universales. En materia laboral, el legislador se ha preocupado especialmente de establecer un privilegio a favor de los créditos de los trabajadores para así garantizar que ellos no se vean perjudicados en caso de insolvencia del patrón. Este privilegio es muy amplio, ya que además de ayudar a las diversas deudas que puedan surgir de la relación laboral, como salarios, prestaciones, indemnizaciones y otros conceptos, grava todos los bienes del empleador y con prioridad sobre cualquier otra deuda. Incluso si esta está garantizada con prenda o hipoteca, excepto en el caso de la obligación de alimentación que prevalece de manera absoluta. Inervagabilidad del salario mínimo. Como principio rector y protector por parte del Estado hace referencia a una protección por parte del legislador a favor del salario, cuyo fin principal es resguardar la situación económica social del trabajador. Embargo del salario. El salario de un trabajador en Venezuela es inembargable, así como sus prestaciones sociales e indemnizaciones, salvo para garantizar las pensiones alimentarias decretadas por un tribunal con competencia en protección de niño, niña y adolescente o para que se haga efectiva la ejecución de medidas procedentes de obligaciones de carácter familiar y la obligación de manutención o de obligaciones originarias por préstamos o con ocasiones de garantías otorgadas. La cantidad de salario que excede el salario mínimo interprofesional se puede embargar por los acreedores en base a un porcentaje que establece la ley. Es un procedimiento judicial en el cual un tribunal ordena al empleador de un deudor que retenga los ingresos del deudor para pagarle al acreedor. Embargo de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales no son embargables, según lo expuesto en la normativa y la jurisprudencia. La intervención del Estado en la fijación del salario. El salario mínimo. El salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado. Cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual.
La participación en los beneficios. La participación en los beneficios es el derecho que tiene el trabajador de recibir una cantidad de dinero como recompensa o retribución por su esfuerzo y dedicación y generar una productividad en la entidad de trabajo, que es el derecho que tienen todos los trabajadores a obtener ganancias durante el ejercicio económico de la empresa con fines de lucro. El porcentaje a distribuir. Para calcular estos beneficios líquidos, el porcentaje de aplicación debe ser del 15% del valor de la utilidad, antes del impuesto sobre la renta. El dinero recibido debe dividirse entre todos los empleados y ser cancelado en todos los 2 meses posteriores al cierre del negocio, descontando previamente el adelanto recibido por los empleados en los primeros 15 días de diciembre. Los límites. Los 15 primeros días del mes de diciembre se deberá adelantar al trabajador 15 días de salario por concepto de utilidades, las cuales serán imputables al cálculo final. Las utilidades deberán cancelar dentro de los 60 días siguientes al cierre del ejercicio económico de la empresa. Para el cálculo de lo que corresponda al trabajador por concepto de utilidades, deberá tomarse en cuenta el salario. Es decir, debe incluir la incidencia del bono vacacional y otras primas, bonos y gratificaciones contenidas en la definición del salario, y que el trabajador devenga en ocasión de las prestaciones de su servicio. Aguinaldos de fin de año. Las entidades de trabajo con fines de lucro pagarán a sus trabajadores y trabajadoras dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año, en la oportunidad establecida en la convención colectiva, una cantidad equivalente a 30 días de salario, por lo menos imputables a la participación en los beneficios de utilidades que pudiera corresponder a cada trabajador o trabajadora en el año económico respectivo, de acuerdo con lo que establece la ley. El beneficio líquido a repartir es el resultado final obtenido al restar todos los gastos de todos los ingresos generados por una empresa durante un periodo de tiempo. La determinación de monto distribuible según el número de trabajadores que posea la empresa, y para cada trabajador se establecerán 2 condiciones. Para las empresas con menos de 50 trabajadores se cancelará como mínimo 15 días de salario hasta un máximo de 2 meses de salario por trabajador. Para las empresas con más de 50 trabajadores se cancelará como mínimo 15 días de salario hasta un máximo de 4 meses de salario por trabajador. Ahora vamos a hablar de la empresa como unidad económica. La empresa es un órgano o institución cuyo objeto esencial es la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del hombre y de la sociedad. Participación individual del trabajador. Para determinar la participación que le corresponde a cada uno de los trabajadores se dividirá en el total de los beneficios repartibles entre el total de los salarios devengados por todos los trabajadores. La participación correspondiente a cada trabajador o trabajadora será el resultado de multiplicar el cociente obtenido por el monto de los salarios devengados por él o ella durante el respectivo ejercicio anual. La oportunidad para el pago. Para la determinación del monto distribuible se tomará como base la declaración que hubiere prestado la empresa ante la administración del impuesto sobre la renta. Cuando el monto de los beneficios resulte mayor de lo declarado, la entidad de trabajo será obligada a efectuar una distribución adicional dentro del mes siguiente a la fecha en que se determina. Empresas excluidas del pago. Las empresas comerciales con capitales menor de 60 salarios mínimos, las empresas industriales con capitales menor a 135 salarios mínimos y las empresas agropecuarias con capital menor a 250 salarios mínimos. Las condiciones de trabajo previstas en la ley laboral. Igualdad de condiciones. El trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras que permitan a los trabajadores y trabajadoras el desarrollo de todas sus potencialidades, capacidades creativas y pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando el desarrollo físico, intelectual y moral. La formación e intercambio de saberes en el proceso social del trabajo, el tiempo para el descanso y la recreación, el ambiente saludable de trabajo, la protección a la vida, a la salud y a la seguridad laboral, la prevención y las condiciones necesarias para evitar toda forma de hostigamiento o acoso sexual y laboral. La ley del trabajo tiene por objeto proteger al trabajador como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, creadores de la riqueza socialmente producida y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de justicia. Igualdad de condiciones. La ley dispone que el trabajo debe prestarse en condiciones adecuadas y seguras, regular las jornadas, los días de trabajo y los días de descanso, así como también relativo al medio ambiente de trabajo, higiene y la seguridad. La jornada de trabajo se define como la cantidad de horas en las que un trabajador realiza sus actividades profesionales.
El número de horas acordadas se pacta en un contrato de trabajo firmado por el empleador y la empresa. Usualmente una jornada laboral contiene 8 horas, lo que contempla una cantidad de 40 horas semanales si se trabaja de lunes a viernes. Sin embargo, este número varía dependiendo de las empresas, lugares o países. Como antecedente, después de la Primera Guerra Mundial se firmó por 50 países en junio de 1919 el conocido Tratado de Versalles, que establece su punto 4 en su artículo 427, donde expresa la cláusula económica. Dice la adopción de 8 horas al día o 48 horas a la semana dirigida a donde esto no se haya aplicado todavía. La jornada laboral se considera tiempo efectivo cuando no excede las 40 horas semanales. La duración máxima de la jornada diaria de trabajo es de 9 horas, aunque este límite puede ampliarse según lo establezca el convenio colectivo. El tiempo de trabajo efectivo es el periodo de tiempo en el cual el trabajador está desempeñando sus funciones dentro de la empresa. Es decir, es el tiempo que una persona dedica a ejercer el puesto de trabajo para el que fue contratado. Las vacaciones y los días feriados. Tanto las vacaciones como los días festivos no se consideran como tiempo de trabajo efectivo, sino que se encuadran dentro de los tiempos de descanso de los trabajadores. En las clases de jornada tenemos la jornada completa. En la jornada completa es la más habitual, que contempla 40 horas semanales distribuidas a lo largo de toda una semana, de lunes a viernes, lo que supone una cantidad de 8 horas diarias. La jornada parcial es aquella cuya jornada de trabajo es inferior a 40 horas semanales, generalmente entre 30 y 35 horas semanales. No obstante, en esta categoría se pueden encontrar jornadas entre 20 y 15 horas y jornadas menos de 15 horas. Las jornadas continuas. Es la jornada que realiza un trabajador de manera interrumpida, a excepción de los 15 o 30 minutos que se le corresponde para alimentarse y descansar. La jornada discontinua, también llamada jornada fraccionaria, se refiere al trabajo que se divide en 2 jornadas iguales, cuya interrupción se brinda para descansar y comer. La jornada de trabajo diurna comprende el horario de trabajo de 5 a.m. a 7 p.m., pero sin exceder las 8 horas diarias. La jornada de trabajo nocturna comprende los horarios de 10 p.m. a 6 a.m. sin exceder las 8 horas diarias. Jornada ordinaria. Tiempo dedicado a cumplir con las obligaciones laborales. La jornada diurna no puede superar las 8 horas y la nocturna 7 horas, de acuerdo con la ley. Las jornadas excepcionales. Prolongaciones de la jornada. Se refiere a la frecuencia con la que semanalmente se prolonga la jornada laboral más tiempo del que corresponde según el horario normal de trabajo. La jornada reducida. Tal y como indica su nombre, es una disminución del número de horas que un trabajador realiza en un día o en una semana. Lo más normal es que alguien la solicite cuando debe hacerse cargo de un familiar. Jornada a tiempo parcial. Es un tiempo de relación laboral en la que el trabajador presta su servicio durante un número de horas inferior a la jornada completa establecida en la legislación laboral o en el convenio colectivo aplicable. Y esto lo dicta el convenio colectivo. Las labores excluidas de la jornada. Durante los periodos de descanso y alimentación, los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a suspender sus labores, a salir del lugar donde prestan su servicio. El tiempo de descanso de alimentación será de al menos 1 hora diaria, sin que puedan trabajarse más de 5 horas continuas. La jornada extraordinaria. Aquellas que se trabajan más allá de la jornada laboral por parte del trabajador o que originan un pago adicional de acuerdo con la ley, la obligatoriedad de trabajar horas extras. La duración del trabajo en horas extraordinarias, salvo las excepciones establecidas en la ley, estarán sometidas a las siguientes limitaciones. La duración efectiva del trabajo, incluidas las horas extraordinarias, no podrá exceder de 10 horas diarias. No se podrá laborar más de 10 horas extraordinarias semanales. No se podrá laborar más de 100 horas extraordinarias por año. El Ejecutivo Nacional, cuando sea necesario, previa consulta a las organizaciones sindicales interesadas, podrá modificar las limitaciones establecidas en este artículo respecto a determinadas actividades. El pago de horas extras trabajadas en exceso. El pago de horas extraordinarias serán pagadas con un 50% del recargo, por lo menos sobre el salario convenido para la jornada ordinaria. Las horas extraordinarias serán pagadas en el 50% sobre el salario convenido en la jornada. Esto quiere decir que tu salario por hora lo debes multiplicar por 1.5 para saber cuánto vale tu hora extra. Por lo tanto, lo primero que se debe es que cuánto vale tu hora regular. Esto lo haces dividiendo tu salario entre 30 y luego entre las horas que trabajas al día. Remuneración de las horas extras.
Serán pagadas con un 50% de recargo, por lo menos sobre los salarios convenidos para la jornada ordinaria. El descanso semanal y de los días feriados. Todos los días del año son hábiles para el trabajo, con excepción de los días feriados. Son días feriados a los efectos que establece la ley. Tenemos los domingos, el 1 de enero, lunes y martes de carnaval, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. Y los que sean señalados por la ley como fiestas nacionales y los que se hayan declarado en lugares festivos nacionales o estados por el municipio, pero con un límite de 3 por año. Trabajo en días de descanso semanal, compensación, recargo por el trabajo en los días feriados. Las vacaciones. Cuando el trabajador o trabajadora cumple un año de trabajo interrumpido, para un patrono o patrona disfrutará de un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. Las vacaciones colectivas. Si el patrón le concede las vacaciones colectivas a su personal por día, la suspensión de la actividad durante cierto número de días al año serán tomadas como vacaciones expresadas en la ley. Remuneración de las vacaciones. Lo que corresponde por el concepto de vacaciones será el salario normal devengado en el mes efectivo de labores, inmediatamente anterior a la oportunidad del disfrute. En caso por unidad de obra, por pieza o destajo o comisión será el promedio del salario normal devengado durante los meses inmediatamente anteriores a la oportunidad de disfrute. El bono vacacional pagará al trabajador o a la trabajadora en la oportunidad de sus vacaciones, además del salario correspondiente, una bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo de 15 días de salario normal, más un día por cada año de servicio hasta un total de 30 días de salario normal. Este bono vacacional tiene carácter salarial. Las vacaciones fraccionadas. Cuando termine la relación de trabajo, antes de cumplirse el año de servicio, ya sea que la terminación ocurra durante el primer año o el siguiente, el trabajador o la trabajadora tendrá derecho a que se le pague el equivalente de remuneración que se hubiera causado en relación a las vacaciones anuales y el bono vacacional, en proporción a los meses completos de servicio durante ese año, como pago fraccionado a las vacaciones que le hubiera correspondido. Los infortunios en el trabajo. Son riesgos inherentes y están presentes en toda la ejecución de actividades laborales, como son accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales o secuelas, deformidades permanentes. La protección a la maternidad y la familia. La protección a la familia. Los procesos de educación y trabajo se orientan a la creación de las condiciones materiales, sociales y culturales requeridas para el desarrollo integral de la familia y su comunidad. Protección a la maternidad. En el proceso social de trabajo y desde cada entidad de trabajo se protegerá la maternidad y se apoyará a los padres y madres en el cumplimiento de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. ¿Cuáles son los trabajos prohibidos? Las trabajadoras que se encuentren embarazadas no realizarán actividades que pongan en riesgo la vida de su hijo. El fuero maternal. La trabajadora que se encuentra embarazada goza de una protección especial, inmovilidad, desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto, como también gozarán aquellas trabajadoras durante los 2 años siguientes a la colocación familiar de niños o niñas menores de 3 años. El reposo. Las trabajadoras que estén embarazadas tienen un descanso durante 6 semanas antes del parto y 20 semanas después por motivo o mayor que le indique un reposo expedido por un médico. Conserva su trabajo y el pago de su salario. Si el parto sobreviene después de la fecha prevista, el descanso prenatal se prolongará hasta la fecha del parto. El descanso prenatal no podrá ser reducido. Cuando la trabajadora no haga uso de todo el descanso prenatal, en el mismo se acumulará el periodo de descanso postnatal. El descanso de maternidad es irrenunciable. El cuidado de los hijos de los trabajadores. Los regímenes especiales. Niño, niña y adolescentes aprendices. Se considera aprendices a los adolescentes entre 14 y 18 años de edad que participan del proceso sistemático de formación, actualización, mejoramiento y perfeccionamiento científico, técnico y tecnológico en el marco del proceso social de trabajo. Los domésticos y conserjes a domicilio, toda persona que en su hogar o casa, su habitación, ejecutan un trabajo remunerado con o sin ayuda de sus familiares será protegido por la ley especial. Los deportistas profesionales son trabajadores de deporte que actúen con carácter profesional mediante remuneración bajo dependencia de una persona natural o jurídica. Los trabajadores rurales. Es aquel que presenta servicios en una unidad de producción agrícola que cumple en un medio rural, excepto los que realizan labores industriales, comerciales, de oficina de esas áreas.
Los marítimo, fluvial y aéreo contienen una ley especial. Las normas que rigen las relaciones laborales de los trabajadores y los trabajadores de transporte marítimo, fluvial o lacustre serán establecidas en una ley especial elaborada en responsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral, particularmente los trabajadores, trabajadoras, sus organizaciones sindicales. Los motorizados. Los trabajadores y trabajadoras motorizadas que presten servicios bajo dependencia o cuenta propia, como mototaxistas, repartidores o mensajeros, están protegidos por la ley del trabajo. Protección especial para niños, niñas y adolescentes. Se prohíbe el trabajo de niña, niña y adolescente que no hayan cumplido 14 años de edad, salvo cuando se trate de actividades artísticas y culturales y hayan sido autorizados por el órgano competente para protección de niños y adolescentes, los órganos que las autoricen. El Estado, la familia y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta su protección integral. El trabajo de los adolescentes mayores de 14 años y hasta los 18 años de edad. Muchas gracias por su atención.